Hola, buenos días. Una vez más a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rías Camaño, como ya sabrán, y me encuentro junto a su historiador favorito aquí del canal, a Guillermo González Donoso. Ahí, ¿cómo estamos, Guillermo, para un nuevo capítulo? Muy bien, muy bien. Con una ola de calor tremenda, o sea, con 40 grados hemos tenido esta semana. Oh, Ha sido una locura, una verdadera locura, pero bueno, es parte de, ¿no? Y así que nada, pues bueno, se puede trabajar poco con tanto calor, me cuesta al menos a mí, pero bueno, allá están sufriendo por el frío, así que así es, -2 grados, rico -2 grados para trabajar a la intemperie de 8 de la mañana a 6 de la tarde, así que aguantando aquí totalmente. 42 grados de diferencia de temperatura, imagínate. imagínate. Mira, Bueno, Guillermo, esta semana tenemos personajes bastante interesantes, como siempre tenemos efemérides chilenas. Así que bueno, rompiendo con un poco la tradición, nos vamos a partir con una efeméride chilena esta vez. Así que nos vamos a ir directamente al viejo continente, Guillermo, y vamos a partir este 25 de julio, pero de 1834, recordar, la muerte de Samuel Taylor Coleridge junto con su amigo William Wordsworth, uno de los fundadores del romanticismo en Inglaterra y uno de los laquistas, tema que igual hemos mencionado antes en en estos mira, programas. para mí es uno de los movimientos más fantásticos, ¿no? Que hay en, la historia de la cultura, el romanticismo, pero en Inglaterra, ¿no? Y realmente cuando uno ve la naturaleza de esta isla, uno dice realmente, uno entiende por qué nació un movimiento intelectual propio acá, una poesía, un estilo pictórico, hasta una forma retórica, podríamos decir, ¿no? Figuras así excéntricas, ¿no? Figuras pioneras en muchas materias, ¿no? Se dieron acá. Hay una tendencia natural, como decía Sir Roger Scruton, ¿no? Gran filósofo del conservadurismo moderno, decía, bueno, la anglosfera, ¿no? Decía, está dada a la excentricidad, ¿no? Y está dada también a la belleza, ¿no? Es decir, hay un sentido clásico de lo bello acá, es irónico, ¿no? Porque en un mundo, por ejemplo, donde el arte moderno perdura con mucha fuerza, Londres es un centro de eso también importantísimo, pero al mismo tiempo cuando uno va a la Tate Gallery, ¿no? Y uno encuentra arte moderno, también está al lado, no está al lado, pero está ahí como referente de la National Gallery, ¿no? Donde están las grandes obras italianas de alguna manera, ¿no? Hay una cosa Mm. como que no pareciera ser que todavía se reemplaza culturalmente lo viejo, se dialoga con ello muy bien. Y el caso de Coleridge, el caso de Wordsworth, el caso de Lord Byron, ¿no? El caso de todos estos hombres que soñaban con mundos nuevos, con mundos de arte, mundos muy sofisticados, gente que era muy excéntrica, Sí. kids, ¿no? Estaban además los que eran creyentes y los no creyentes, ¿no? Estaban, podríamos decir, unos que tenían capacidad de ser poetas malditos, ¿no? Y ateos, y otros que eran profundamente férreos a la fe, otros incluso eran hasta excéntricos en ello, por ejemplo, algunos practicaron el catolicismo en una Inglaterra que eso era muy mal visto, por ejemplo, ¿no? Claro. Es el caso, ¿no? De Coleridge y Wordsworth, que ellos sí tenían una cierta excentricidad, no eran católicos, pero sí una excentricidad, y realmente generaron un concepto de lo bello que para nosotros sigue teniendo mucha fuerza. Imagínate en un mundo en donde todo lo que se pintaba, todo lo que se recreaba, toda la poesía, todos ellos son hijos de Milton, es decir, del gran poema épico, podríamos decir, Lost Paradise, inglés, ¿no? Y uno podría decir, eh, en realidad son hijos de una forma artística anterior. ¿Y cómo era el arte hasta la época de ellos, hasta comienzo del siglo XIX? Bueno, era alegórica, se pintaban los grandes escenas griegas, ¿no? Los dioses, o si no eran escenas religiosas. Y imagínate empezar a narrar, ¿no? Empezar a escribir como Coleridge o como Wordsworth sobre la Félix Inglaterra, sobre sus campos, sobre sus casas, sobre las granjas, sobre la bruma en el paisaje, o empezar, ¿no? A volverse loco, ¿no? Como Lord Byron con los viajes o soñar con las islas Cícladas del mar Egeo, la antigua Grecia, volver a las tierras de Aquiles, ¿no? Son formas culturales que extrañamente hoy día para nosotros están mucho más cercanas, que el cine las toma, que el arte, que la música, eh, la serie, es decir, es algo que en la humanidad es bastante nuevo, ¿no? El arte siempre estuvo orientado, siempre estuvo también normado. El romanticismo también es un acto de libertad en ese sentido. Mucho más individual, de presentar lo que a mí me gusta,
uno toma Keats y uno lee un poema, el famoso poema Inglaterra, ¿no? La Félix Inglaterra, y es una alabanza no a la historia militar, no a la historia antigua, sino es una alabanza al campo, ¿no? Al verde de la isla, a la lluvia. Eh, Realmente es un movimiento fantástico. Yo, bueno, como siempre queremos transmitir material, les vuelvo a compartir, ¿no? Siempre está ese video fantástico, una clase de los románticos hecho por Magdalena Mervilá en la Red Cultural, una gran introducción a este tema, y además un artículo que nos hizo, que tradujimos nosotros en la Red Cultural, que hizo Joseph Pearce, que es uno de los grandes críticos literarios hoy día, y británico, hoy día vive en Estados Unidos, y ha escrito para nosotros, y tenemos, ¿no? Un texto de él que se llama, podríamos decir, la cuestión romántica, ¿no? Eh, ¿Por qué todavía el tema romántico sigue siendo relevante en nuestras historias? ¿Por qué una buena historia nos sigue cautivando? Por qué buscamos drama, ¿no? Cuando tenemos vidas muy plácidas. ¿Por qué, de alguna manera, es una parte, ¿no? De la experiencia humana, es parte de ser individuo también? Claramente. Bueno, como siempre ya saben, en la descripción de este capítulo van a encontrar toda esa Así es. información que Guillermo, exactamente que Guillermo nos menciona que va a estar disponible. Así que bueno, Guillermo, pasemos al día martes 26 de julio, pero de 1882. Vamos a recordar que Richard Wagner estrena su ópera Parsifal en Beirut, Alemania. Mira, es realmente no el gran momento, ¿no? Porque podríamos decir, es la gran creación artística total, ¿no? Wagner es un hombre que es músico, es escenógrafo, es coreógrafo, es teatro, es ópera, es imaginación, es narrativa, es epopeya, es nacionalismo. Él fue un gran nacionalista en su momento, ¿no? Participó de los movimientos del 48, es decir, es un hombre de protesta, ¿no? Es un hombre muy político al mismo tiempo. Es un hombre muy complejo y que ha derivado también, y derivó en el siglo XX en cosas muy complejas también. Wagner fue usado, ¿no? En la Alemania nacionalista por muchas cosas también. Su nacionalismo se prestó para muchas cosas. Pero era un hombre muy complejo, tuvo relaciones muy complejas también a nivel humano, pero sin duda la obra Parsifal, ¿no? La idea del héroe, el héroe germánico, ¿no? El héroe mítico, con los elementos mágicos, ¿no? Realmente fue una creación propia que convirtió a Wagner en una especie de celebridad, ¿no? Las ciudades hacían teatros para adaptar las obras de Wagner, porque tú comprenderás que ver esto se necesita una escenografía con las valquirias andantes y con el dragón en la cueva, los nivelungos y no sé qué más. Entonces, eh, claramente no es llegar y montar esto en un teatro, ¿no? El caso de la ciudad, que es Beirut, no sé, suena como Beirut, la capital del Líbano, pero no creo que sea de eso. Yo no sé alemán, así que si es que alguien ahí nos puede aclarar, sería interesante, pero yo entiendo que, claro, el caso de Wagner es que también se iba monopolizando los lugares que podían transmitirlo, ¿no? Una película que les recomiendo muy buena sobre este tema, como el impacto de Wagner, es Tolkien. Hay una película que se llama Tolkien, bastante reciente, de unos 2 o 3 años, que es sobre el joven Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, ¿no? El Hobbit. Y una de sus inspiraciones escenográficas fue Wagner, ¿no? La creación de un mundo, ¿no? Mitológico. Y él iba a escuchar las óperas, ¿no? Con mucho, mucho interés. Y en realidad de eso, de alguna manera, resultó el mundo fantástico que ahí se crea. Wagner en ese sentido claramente podríamos decir, el Tolkien, pero que uno tenía que ir a verlo, ¿no? De alguna manera en su momento. Claro, si ustedes creían que solamente los grandes festivales de 100.000 personas era una cosa moderna, No, no, claramente no, que no, no. era... No, 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 bueno, y todavía no está esa tradición. Entiendo que esta ciudad lo tuvo. El Metropolitan en Nueva York compró, ¿no? Esta obra, logró sus derechos y y la representó en Estados Unidos, pero también fue todo un espectáculo y se hizo esta vez nomás. Era toda una idea como de lograr llevar al otro lado, ¿no? Del Atlántico esto. Guillermo, continuamos el 27 de julio y aquí viene ya por fin una efeméride chilena. Así que bueno, vamos a recordar, pero en 1603, esta vez, vamos a viajar más en el tiempo, el natalicio de Padre Alonso Ovalle, autor de esta voluminosa obra histórica Relación del Reino de Chile. ¿Qué personaje? O sea, nosotros hay que pensar lo que era Chile en 1600, o sea, pleno siglo XVII, posiblemente
tenemos un Chile que es muy lejano al Chile de nosotros, es un Chile donde el mundo está pasando en Concepción, o sea, es ahí en la capital, de hecho, de Chile, en términos concretos, administrativos, es ahí donde se conecta rápidamente con el Perú y otros lados, o sea, se hace por barco, ¿no? Tenemos fronteras naturales muy difíciles de sortear al norte de Chile y por lo tanto, de alguna manera, lo que mueve el país en esa época es la guerra de la frontera, ¿no? Ya a comienzos de siglo, el padre jesuita Luis de Valdivia ha iniciado un intento de negociación en la corte en España para cambiar, ¿no?, el espíritu de la guerra, cosa que al final no va a resultar. En la práctica, la guerra de Arauco era una cosa extrañamente conveniente para todo el mundo, en el sentido de que se va a establecer un impuesto obligatorio, el monopolio además comercial, el famoso real situado, ¿no?, que nosotros teníamos, que la corona pagaba un ejército en el Biobío, ¿no? Y muchos chilenos se van a enriquecer con ello, de alguna manera se va a hacer una economía en torno al situado, es una cosa muy extraña. El caso de la familia de Alonso Valle, bueno, es criolla, ¿no? Él es una familia, él es ya chileno, él nace en Chile, es una familia con bastantes mercedes de tierras en la zona central, es una familia también de comerciantes, de ganado en ese momento, ¿no? El mayor negocio que tiene Chile en ese momento son los cordobanes, es decir, los cueros de los vacunos, ¿no? Porque se exportan al Perú y se hacen muchas manufacturas, calzado, valijas, prácticamente todo era en cuero, en el fondo, muchas manufacturas se hacían en cuero, ¿no? Hasta decorados, ¿no? Mobiliarios se hacían en cuero, ¿no? Baúles y cosas, se forraban en cuero. Eh, él, por lo tanto, es un hombre de buena posición y accede, por lo tanto, a una orden que es muy prestigiosa en ese momento y además no solo es prestigiosa, sino que promueve una carrera bastante internacional, que es la Compañía de Jesús, ¿no? Se hace jesuita, es una orden que cada vez más rica en la zona de Santiago y ha hecho incursiones más o menos notables en la frontera, ¿no? Hasta que finalmente sean martirizados, ¿no?, en un intento misional pasando la frontera a la Araucanía, en el famoso martirio de Licura, ¿no? Que va a acabar con los intentos del padre Luis de Valdivia de mantener una negociación misional con el mundo mapuche y va a iniciar una guerra ya más frontal. Y él va a redactar una historia de su país, una historia bastante increíble, con ilustraciones increíbles. Busquen, por favor, la histórica relación del Reino de Chile, porque tiene una función también propagandística, ¿no? Va a mostrar un Santiago que claramente no era tan Santiago, en el sentido de que Santiago estaba lejos de ser lo que él muestra, que muestra una ciudad con cúpulas, ¿no?, y con grandes campanarios. Es una ciudad que además se va a terminar cayendo en el terremoto de la década de los 40 del siglo XVII, ¿no? El famoso terremoto del Cristo de Mayo, con la Quintrala y todos estos dramas que pasaban en Santiago. Eh, pero él lo que quiere hacer es vender Chile, porque la relación histórica no es para que la lean los chilenos, es para que la lean en Roma, nada menos que en Roma, en la Roma del siglo XVII, y se Mm. lea para la formación de novicios en la Compañía de Jesús, ¿no? Se lee en el Colegio Máximo, con el objetivo de que Chile se convierta en un lugar misional, se convierta en un lugar interesante para venir a misionar, ¿no? Lo que él quiere es hacer propaganda para atraer gente a Chile. Eh, pero coincidentemente resulta ser un hombre muy lúcido, que tiene muy buen ojo para observar la sociedad chilena del momento, tiene muy buen ojo para haber estudiado la geografía, el mundo en el que está inserto, este país aislado en el siglo XVII de manera importante, este país condicionado por la guerra, y tenemos el lujo entonces de decir que nosotros tuvimos un buen historiador de Chile muy temprano, ya en el siglo XVII. El padre Ovalle es un hombre de la primera mitad del siglo XVII, y por lo tanto es muy temprano aquello en la historia incluso europea, una Europa que se está desangrando en guerras, ¿no? Y Chile de alguna manera tiene intelectuales de esta altura. Es una cosa realmente, realmente loable, realmente increíble, ¿no? Es una obra que debería ser más estudiada, más conocida. Así es. Yo creo que le voy a echar una mirada, quizás Mira, no tan rápida, la verdad. no, pero sus ilustraciones, que para mí lo valen todo, ¿no? Ha sido estudiado por grandes historiadores del arte, más por su contenido. Mm. Son increíbles porque te muestran un Chile que es totalmente, como te digo, que está totalmente descentrado, en el sentido que no es Santiago el centro, es Concepción, ¿no? Y aparecen lugares, ¿no?, que uno jamás se imaginaría que tienen como relevancia, ¿no?, en el imaginario, cuando él te muestra las llanuras del Humaco, así, Purén, ¿no? Porque ahí era un lugar importante para la guerra, los fuertes de Arauco, eh, cuando es capaz de mostrarte las misiones de la compañía.
que, por ejemplo, Chillán tenía un colegio máximo de misiones, de formación de novicios para ir a la frontera. Eh, Chillán, pues, o sea, perdón, pero en el fondo te está mostrando un mundo que pareciera ser que es un Chile que nosotros tenemos la idea de que todo pasó en Santiago históricamente, y para nada, ¿no? Era un Claro, mundo que estaba bastante más disperso por el territorio, claro. Se entiende, claro, que sería como el centro. Bueno, claro, el Biobío, sí, bueno, geográficamente el Biobío estaría es el como. centro. Entonces, claro, Y nada igual contra como la la gente de Chillán, todo lo frontera. contrario. Tiene una historia, lo que quiero decir es que tienen una historia desconocida muy increíble, ¿no? Sí. Por Bueno, hay ahí harto pasó personaje interesante de Chillán, ahora que lo eso. menciona. Sí. O sea, partiendo por O'Higgins, ¿no? Y las famosas las canteras, ¿no? Que él era un hombre de ahí, él se sentía muy de ahí, ¿no? Gran parte de los oficiales chilenos que fueron a la guerra de Arauco eran de Maule y de Chillán. Así es, Guillermo. No siempre el periodo del siglo XVII chileno me parece que no es tan conocido. Sí No, estudiado, pero no tan conocido. sí, yo les recomendaría para eso, ¿no? Un libro que pueda ayudar mucho en eso, porque tampoco hay buenos textos, ¿no? Para uno sumergirse en el mundo. Es el cuarto tomo de la historia del pueblo chileno, ¿no? De Sergio Villalobos, ¿no? Que él escribió una historia del pueblo chileno y llegó hasta el tomo cuarto, no la siguió escribiendo porque se desanimó, no tuvo éxito editorial, ¿no? Y ha escrito otros libros como La historia de los chilenos, que no es lo mismo, es la historia del pueblo chileno, y Ya. el cuarto tomo solo se dedica al siglo XVII, y por lo tanto ahí te recrea la vida y es capaz de narrarte al mismo tiempo las historias de la Quintrala, de la monja alférez y todas estas anécdotas del siglo XVII, pero también te narra cómo era la vida económica, cómo era la vida en la frontera, qué hacían estos españoles que llegaban a Concepción a hacer carrera, ¿no? Y que un poco les habían prometido que ellos iban a estar en guerras como las de Italia, ¿no? Como las de Flandes, y en realidad no, esto era una condición bastante distinta, y por lo tanto se empieza a dar una vida social muy particular ahí también. Realmente. Guillermo, volvemos al viejo continente. Esta vez continuamos 27 de julio, pero de 1890. Y vamos a recordar de que Vincent Van Gogh, bueno, se dispara tras pintar su último cuadro de cuervos en el campo. Y bueno, fallecería 2 días después a causa de esta herida. Sería un suicidio que cometería. Estos cuervos que vuelan, ¿no? Que es una cosa increíble, ¿no? Es como que está escapando de la locura, realmente es una persona que está muy, muy afectada, que es sufriente, ¿no? Y su pintura así lo muestra, gran parte de su obra lo muestra. Es una persona que realmente va a vivir siempre con esa sombra. Es un hombre que por lo tanto ha generado, ¿no? En la cultura popular, en el cine, en la música, ¿no? Eh, gran empatía, ¿no? Estoy acordando esta canción de Stewart, ¿no? Que es dedicada a Van Gogh, ¿no? Que es de rock, ¿no? Soft rock, no sé. Ahí me pillaste. Al Stewart, ¿no? Es una canción muy conocida, de hecho, si la oyes, que es de Van Gogh, Posiblemente sí. y es porque causa, ¿no? Esa simpatía, ese afecto. Es un hombre realmente entrañable, ¿no? Su obra más conocida, ¿no? Escrita, es su correspondencia a su hermano, ¿no? Cartas a Teo, así se llama, ¿no? Cuando le escribe a Teo Van Gogh, ¿no? Y ahí aparece el hombre totalmente sensible, totalmente atormentado que era. Es una figura, ¿no? Que sufrió mucho. Es un hombre que tiene una vida bastante itinerante, jamás se va a sentir en un momento de paz, de éxito, y su pintura va a ir avanzando en eso, ¿no? Va a ir avanzando de un canon bastante tradicional a su estilo propio, ¿no? En su momento las flores, ¿no? Las flores que pintaba Jericó, al hermano, ¿no? Los famosos girasoles de Van Gogh. Y finalmente ya tenemos un estilo último, oscuro, la famosa catedral de Arles, ¿no? Que es la catedral que se está como derrumbando, pero como si se estuviera derritiendo en la pintura. En realidad se dice que esa es una metáfora, la catedral es él, ¿no? No. Como si él se estuviera, ¿no? Deshaciendo en la pintura. Y finalmente este cuadro también da cuenta de ello, ¿no? El vuelo de los cuervos tiene un estilo muy similar. Es realmente quizás también uno de los primeros modernos, uno de los primeros hombres que es capaz de mostrar ya un estilo totalmente propio, ¿no? Está cerca de los impresionistas, pero va un paso más allá. Hizo de todo, hizo pintura social. Hace poco se mostraba que se descubrió
rayos X, ¿no? Una de sus primeras pinturas, cuando él pintaba, por Mm, ejemplo, a los qué lindo. comedores de papas, que eran campesinos que comían papas a la luz de una vela, ¿no? De un carburo, así, de una lámpara carburo, gente muy pobre, porque él quería representar la pobreza originaria que él vio en los Países Bajos, una época que el mundo holandés era muy pobre, eh, y por lo tanto que había quedado muy a la saga de la industrialización, el mundo campesino, y por lo tanto es un hombre que pasa por el realismo típico del siglo XIX, mostrar la pobreza, pero ya tiene un estilo propio, ya hay figuras que son distintas, ¿no? Los rostros son muy característicos en Van Gogh, y ya finalmente terminamos con este estilo de las pinturas más famosas, ¿no? Pero también son las más atormentadas, podríamos decir. También. Me parece que cuando empezamos este programa hablamos de Van Gogh. Voy a recomendar exactamente la misma película, especialmente porque ahora estamos hablando de la muerte, que es Loving Vincent, que yo Bueno, siempre recalco que, bueno, es esta historia que cuenta después del fallecimiento de Van Gogh y cuenta este relato de las cartas de Teo y bueno, claro, es muy contada buena película. desde, Eh, sí, eh, contada de otro punto de vista. Así que totalmente recomendable. sí, sí. Guillermo, pasamos al 28 de julio y volvemos a Chile. Pero de 1738 vamos a estar hablando, ya que se autoriza por el rey de España, obviamente, la erección de la Universidad de San Felipe en honor a Felipe V, que sería la predecesora de Guillermo, la universidad. De Chile, ¿no? La Casa de Bello, Exactamente. y quien siempre ha pasado por ahí es muy orgulloso de aquello, ¿no? Es la Universidad Nacional, por lo demás, ¿no? Sí. Tenemos esa característica de haber sido una nación muy temprana, una república, que también se forma la república con un hito importante que es la universidad, eso es importante. Es relevante. Las universidades nacionales marcan un etos en la vida educacional, y no solo porque es nacional, sino que en Chile significó de que por la Universidad de Chile pasaba de alguna manera la función de Ministerio de Educación por mucho tiempo, ¿no? Las grandes universidades, de hecho las otras universidades, como la Católica, fundada a finales del siglo XIX, y que se demoró mucho tiempo, ¿no? En alcanzar el prestigio y el nivel de la Universidad de Chile, eh, sus exámenes eran evaluados, ¿no? Por la Universidad de Chile, así sucedía con otras instituciones, fue un símbolo de crecimiento y expansión del espíritu nacional, y esto es muy antiguo, viene de la colonia, ¿no? Como vimos, viene de la época borbónica, esta universidad que estaba hoy día en la calle Agustina, donde hoy día está el Teatro Municipal, ahí se ubicaba la Real Universidad de San Felipe, ¿no? Que venía a unificar, a reunir las antiguas instituciones religiosas del convictorio carolino, y realmente en Chile vamos a tener una gran transición entre los estudios antiguos y la Universidad de Chile, podríamos decir, en la República, por Andrés Bello, porque él era un hombre que también razonó mucho respecto a cómo no cortar con la tradición colonial, sino evolucionar, mejor dicho, ¿no? Mm. Él fue un gran defensor, por ejemplo, de estudios clásicos, cosa que se mantenía de la colonia, estudios romanistas, por ejemplo, estudios en latín, eh, y por lo tanto hay una transición, ¿no? Muy, muy respetable, y por lo tanto es una universidad que no nace a la luz de la revolución, con eso quiero decir, ¿no? Es una universidad que tiene una continuidad histórica en la República muy importante. Así se concibió a finales del 19, con grandes rectores, tuvo figuras como les decía, Andrés Bello, Ignacio Domeyko, figuras como Miguel Luis Amunátegui, ¿no? Amunátegui Solar, figuras, ¿no? Después vamos a conocer en el siglo XX, tan loables como Juan Gómez Pilla. Eh, es una universidad nacional en el sentido que se convirtió también en un referente para la gran clase media del siglo XX, que ascendió en torno al Estado y a la expansión estatal. Eh, Fue el gran lugar de debate político histórico, ¿no? Su facultad de Derecho ha producido figuras presidenciales, políticas, históricas, eh, y hoy día, podríamos decir, es una universidad, y con esto voy a citar al historiador Alfredo Jocelyn Holt, que lo sigo muy de cerca en estas materias, es una universidad tomada, eh, en la gran sentido, ¿no? Una universidad tomada por el poder, ¿no? Y que es lo peor que le puede pasar a una universidad. Eh, yo no soy de la Universidad de Chile, pero tengo gran respeto por esa tradición, por los hombres que ha producido. Además, yo estudié en una universidad como la Católica que tenía muchos profesores de la Universidad de Chile, o sea, había un diálogo importante y uno Claro. veía que ahí había un aporte importante. Eh, Hoy día podríamos decir que también esa toma por parte del poder es simbólica,
siguen estando presentes algunos hijos de la Universidad de Chile, pero que no son tan respetables posiblemente como los anteriores. No es que yo tenga nostalgia por el pasado de la universidad, ni nada por el estilo, ni crea que antes la gente era más notable, pero claramente había un nivel, ¿no? Un nivel que igualó el país, igualó a las clases medias, hizo que las clases medias pudieran dialogar con la élite, por ejemplo, tradicional, en igual condición, ¿no? Cualquiera que pasaba por la Universidad de Chile era una persona que se sabía, ¿no? En el siglo XX, que era una persona que cumplía con un estándar intelectual, público, de discusión y debate realmente alto, ¿no? Eh, no sé si hoy día, ¿no? Eso es parte. Algunas facultades claramente sí, ¿no? Pero el espíritu de la universidad claramente es una universidad que ha sido cooptada, ¿no? Por poderes políticos, fácticos, ¿no? Eso es muy triste. Sí, muy, muy triste. Bueno, he pasado muchas universidades, quizás no con tanta historia, No, no, pero no. que bueno, han, Es un han fenómeno nacido. general. Sí, La expansión, además de la universidad, nace de la Universidad de Chile, ¿no? Una universidad que llega a provincia. Hay otra que sí tiene mucha autonomía, ¿no? Que es la Universidad de Concepción, pero también la Universidad Católica tuvo esa historia, ¿no? Hay varias católicas, ¿no? En sí. provincia, y por lo tanto, el fenómeno también de la Universidad de Chile para las provincias también se llevó a cabo, ¿no? Es decir, esa desintegración, eh, Alfredo Jocelyn Holt dice, pasamos de ser una universidad nacional a una universidad popular, ¿no? Y son espíritus distintos, ¿no? Y claro, yo te diría que hay algo de eso, sobre todo en el tema de las humanidades, el derecho, que es tan importante para la vida política, claramente se nota, ¿no? Esa disminución del nivel. Algo que me queda es que mencionas, claro, que no, que el momento de que se crea esta universidad, la idea y que menciona Andrés Bello es la continuidad de esta tradición y transformarla y Ahí. evolucionarla, a no coartarla y prácticamente demonizarla como lo hacen algunos sectores actuales que Y, están en control de la universidad muchas y veces. jamás, como te digo, jamás vincularla, como te digo, al poder, en el sentido de que es extraño, porque es el poder, es el Estado quien la permite, pero la deja ser. Con estos hombres notables como Bello, como Domeico, ¿no? Como Amunátegui, porque permiten esa libertad. Eh, y de alguna manera te diría que la Casa de Bello, como se llama, no tiende a respetar lo que aparece en ese increíble discurso inaugural que yo llamo a todos a leerlo, ¿no? Está editado en muchas partes, se pone en discurso inaugural de la Universidad de Chile, aparece ese texto que es un poema escrito por Bello, en donde dice una y otra vez en la literación, aquí todas las verdades se tocan, ¿no? Y de alguna manera, Bello que comprendía que efectivamente los espacios de poder no todas las verdades se tocaban, la Universidad de Chile tenía que ser esa isla, podríamos decir, en la sociedad chilena, en donde todo se discutiera. Eh, Alguna vez cumplió ese ideal, no me cabe duda, ¿no? En donde había, por la Universidad de Chile pasaron políticos de derecha hasta el Partido Comunista, o sea, fue un espectro total, ¿no? Eh, Cosa que una universidad confesional, como las universidades católicas, claramente no iban a tener ese espíritu. La Universidad de Chile permitió esa balanza enorme, ¿no? De ese cronograma, esa rosa cromática, no política, intelectual. No sé si hoy día la permitiría. Tengo unos amigos ahí todavía en la UD Chile que sabrían responder muy bien esa pregunta, así Claro. que bueno, voy a quedar ahí. Guillermo, para continuar, pasamos al 28 de julio, pero de 1866. Hemos tocado harto el siglo XIX esta semana. Y vamos a recordar el natalicio de la autora e ilustradora británica Beatrix Potter, madre del emblemático Peter Rabbit. O sea, yo, bueno, me encanta por el cuento, ¿no? Peter Rabbit, ¿no? Y que es como parte de la cultura popular, ha sido traducido al castellano, y ojalá todos los niños pudieran leer los textos de Beatrix Potter todos los padres, ¿no? A sus hijos, porque además tiene toda esta saga de animales tan simpáticos, ¿no? Este gato gordo, y tiene unas figuras que son todos personajes británicos así representados en un arquetipo de británico, así está el Lord, ¿no? Está una señora así muy británica con sombrero, hay uno que es gordito así con cerveza y que va al pub, y por lo tanto todos son como un arquetipo. Ella escribió mucho, irónicamente era una mujer muy desinteresada, tanto así que cuando le cuentan cuando ella va al banco a hacer un trámite, ella se da cuenta que es millonaria y jamás lo supo.
que sus Ah, libros vendían, que pasaron a ser parte de la cultura popular británica. Ella recibía invitados en su casa, en provincia, cerca de la Anglia, ella vivía así, siempre vivió en el campo. Eh, y se da cuenta, ¿no?, que tiene millones y millones de libras en el banco, ¿no? Entonces ella dijo, Regio, que bien, me voy a poder dedicar a seguir a escribir cuentos, ¿no? Volvió a su casa, a la Anglia, vivió hasta que se murió ahí. Tú puedes visitar su casa, es una casa cottage, es decir, una cabaña británica, ¿no? Muy simpática, ¿no? Pero es como de Winnie the Pooh, así, pero es de ya, cuento, me imagino. pero no se fue a ningún palacete, y lo que hizo, eso sí, fue comprar la región ahí de esos lagos enormes, los bosques, y los convirtió en lo que podrían ser también una forma británica antecesora al National Trust, o sea, como a los parques nacionales, ¿no? Reservas Ah, ya. naturales. Fue una mujer muy generosa, es un personaje increíble, ¿no? Como te digo, o sea, eh, llegó al banco y se enteró que era millonaria. Es una historia así de... y al final se dedicó a eso, ¿no? A comprar tierras para preservarlas, ¿no? Y preservar estos espacios naturales. Recibía a todo el mundo en su casa, era una mujer muy abierta, y yo creo que presenta valores muy simpáticos, muy humanos, muy universales. Hay que tener esos libros, ¿no? Yo llamo a los padres a leer, ¿no?, a las historias de Peter Rabbit. Eh, Así es. Bueno, mis hermanos leyeron a Peter Rabbit, yo me escuchaba que lo leían nomás, yo ya estaba en la media, entonces no claro, tuve quizá esa oportunidad, pero hay, es una de esas. ayuda mucho, ¿no? Era de estas mujeres además muy pioneras, ¿no? Era un poco también llamar a los niños a aprovechar ese momento de ser niños, ¿no? Que imaginen mucho, que sueñen con mundos alternativos, que sueñen con mundos paralelos. Y no lo digo con frivolidad, ni como esas palabras, no esas frases medias tontas que a veces suenan en público, pero si no lo digo en el mundo serio. Hoy día, en general, la gente es bien estrecha de mente. Eh, en ese sentido, no te voy a decir algo así como, ay, dejemos a los niños ser, pero te diría que un buen libro te marca la vida, Sí. ¿no? Un, creo que ahí hay una fuente indispensable, ¿no? Para un padre, ¿no? Para acercar a los hijos a la literatura. Creo que son muy amenos, además, ¿no? Están hechos para que los niños se inserten en el mundo del libro, ¿no? Que es una cosa también tan importante. Así es. Así que leanla a su hijo, las crónicas de Narnia, y un favorito mío que es Jardín Secreto, el Jardín Secreto, así que Ah, también, ahí ¿no? anótenlo, anótenlo, anótenlo. Guillermo, entramos ya al fin de semana, 29 de julio, pero de 1949, y cambiamos de tema totalmente. Nos vamos, abandonamos literatura, abandonamos arte, personajes históricos, y Moscú levanta en esta fecha el bloqueo sobre la ciudad de Berlín, haciendo que triunfase el puente aéreo americano, y Alemania quedaba dividida en dos, algo que duraría Así es, hasta, bueno, ¿no? ya sabemos. 89, ¿no? Una cosa realmente dramática para el mundo. Fue un drama histórico. Fue la geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Moscú se queda con la mitad de Alemania, solo los que liberan de la Alemania del nazismo llegan a Berlín primero, con una guerra espantosa, ¿no? Que fue el Frente Oriental, Sí. una ocupación horrorosa. O sea, estamos hablando de que la barbarie se combatió con barbarie. O sea, el avance de los soviéticos causaba tanto terror, ¿no?, como el avance de los nazis. Es decir, alguna vez he escuchado, ¿no?, que son bichos bastante parecidos. Eh, y cuando ellos ocupan la parte oriental de Alemania, y eso incluye Berlín, que está hacia la oriente, ¿no? O sea, está en el nororiente del territorio alemán central. eh, de alguna manera los soviéticos querían establecer un bloqueo a la capital, ¿no? Y a prácticamente todo el mundo de la Sajonia, ¿no? Todo el mundo oriental. Eso va a ser complicado, va a iniciar negociaciones diplomáticas muy difíciles, muy tensas, ¿no? De alguna manera aquí es donde se empieza a vislumbrar la Guerra Fría, ¿no? Y sobre todo en una sociedad de posguerra que tenía que reconstruirse a sí misma, donde todos los hombres y mujeres trabajaban para obtener alimentos con cartillas de razonamiento, y al final de terminar de trabajar tenían que dedicar horas laborales del día, la luz del día, para poner ladrillos, porque había que levantar ciudades. O sea, Berlín quedó en el piso, por ejemplo. Eh, Claramente el temor de Occidente era que convirtieran la parte oriental de Alemania, y prácticamente es la parte más importante, ¿no? Con la capital Berlín, ¿no?
no, la convirtiera en una colonia, o sea, un estado totalmente dominado, ¿no? Y realmente los intereses de ocupación soviéticos fueron importantes. Hasta el año 89, hasta el año, de los años 80, la presencia de tropas rusas en el territorio fue importante. Hasta el día de hoy, ¿no? En la Prusia Oriental, que no se debe llamar así, ¿no? Porque hoy día está en Polonia esa zona, pero la Königsberg, donde nacieron grandes alemanes como Kant, la Hannah Arendt desde Königsberg, hoy día es Kaliningrado, es un puerto ruso en, en el mar Báltico. Es una cosa bien loca que viene de esta época. Finalmente se logra el puente aéreo y va a ser una locura, un entusiasmo increíble, porque era el abastecimiento con ley Marshall, es decir, con este plan norteamericano para abastecer Europa, para fomentar el empleo, para traer manufacturas y productos. Imagínate lo increíble que era para un alemán de la posguerra encontrar pasta de diente Pepsodent, ¿no? Y marcas chocolate Hershey, a veces se ven las publicidades, es decir, era una cosa, ¿no? Que no se veía, ¿no? Estamos hablando de gente que está trabajando para conseguir pan. Eh, eso va a significar que la situación en Berlín sea inmanejable, ¿no? Como una especie de isla en el mundo soviético, ¿no? Y finalmente, pese a las intensas promesas, y eso hay que decirlo, ¿no? De Walter Ulbricht, de actuar con autonomía, y decir, él era el secretario, ¿no? De Estado en el territorio de Alemania Democrática, irónicamente llamada Alemania Democrática, ¿no? De que jamás iba a haber muro, ¿no? Sabemos que ya para el año 61 se pone la alambrada en la ciudad de Berlín, cuando uno ve esas fotografías dramáticas, ¿no? De gente saltando, ¿no? Y Sí, sí. finalmente se levanta ese muro y lo que va a ser ya para los años 70 y 80 en la era Honecker, ¿no? Con ese muro, ¿no? Con cámaras de seguridad, con perros, ¿no? Con una cosa realmente del terror, ¿no? Eso fue la mitad de Alemania, ¿no? Y esta historia es importante, ¿no? Fue una negociación muy difícil y realmente las diferencias de prosperidad entre el mundo de la Alemania federal, ¿no? Con la constitución de Bonn, ¿no? Y con lo que fue la vida democrática de la Alemania en Occidente versus lo que sucede al otro lado, va a ser realmente impactante, ¿no? No, y ha tenido efecto hasta el día de hoy. Así es. Por ejemplo, otra vez yo vi un mapa, por ejemplo, de, no sé, eran mapas de diferentes cosas, así como de producción, diferente, y el área, lo que quedó en el lado soviético hasta el día de hoy, siguen habiendo ciertos, poco más atrasado me parece que el área, Es que ese es el lo tema, que era ¿no? el este, Las del grandes oeste. desigualdades están en el lado democrático, ¿no? En la antigua RDA. Y es increíble, ¿no? Porque antiguamente eso fue el centro de Alemania, la Sajonia, ¿no? La zona de los estados del norte, ¿no? Fueron fundamentales, ¿no? Y bueno, eh, eso Eso, sucede, ¿no? esos detalles son para largo igual. Sí. Así que, Guillermo, ya entrando el día sábado, volvemos a nuestro continente. Vamos a recordar un 30 de julio, pero de 1789, que sale del puerto español de Cádiz la expedición científica de Alejandro Malaspina, navegando en su viaje de ida y vuelta al Océano Pacífico, un viaje de cartografía, oceanografía, de, bueno, comentaba antes de grabar que era como ciencia total, Sí, fue de no, todo, hizo es de lo que se todo, llamaba ciencia imperial, ciencia ¿no? imperial, ahí Los está. grandes imperios en el siglo XVIII, ¿no? Logran prestigio, logran poder, ¿no? Por medio de estos avances de la ciencia, ¿no? La corte francesa y las asociaciones científicas, por ejemplo, con la expedición de la Condamine al Ecuador, eh, ¿no? La expedición de Humboldt, que si bien fue privada, ¿no? Ujú. Fue la representación de lo que pasaba en la corte prusiana, de alguna manera, ¿no? Es un espíritu, ¿no? Un etos que queda. El caso no de España es que la gente siempre piensa que España como que se cayó con los Habsburgos, ¿no? Y el último gran rey español fue Felipe II. Y después solo nos quedó un recuerdo de Inquisición y de cosas de ese estilo, ¿no? Y de una eterna decadencia, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero no es así, sino más bien en el siglo XVIII, si bien España sí estaba la saga de las grandes potencias, va quedando la saga, es una sociedad ilustrada, ¿no? Una corte ilustrada, la corte borbónica, y que sí quiere estar a la altura, ¿no? De los grandes procesos europeos. Eso va a ser el caso de la corte borbónica, que va a enviar la expedición de este navegante italiano, Malespina, y que va a navegar el Mar del Sur,
lo que conocemos como la entrada al Pacífico y el estrecho de Magallanes, ¿no? Las islas, va a cabotar, es una expedición no oceanográfica, cartográfica, de reconocimiento de bahías, de costas, de botánica, de ilustraciones. Es un derrotero realmente increíble el del Mar del Sur. Esto ha sido muy estudiado, ¿no? Porque fue fundamental, ¿no? Para la época en Chile que la ciencia aportó datos nuevos sobre este lugar geográfico del imperio. No por nada en el siglo XVIII la sociedad chilena también empieza a cambiar, los gobernadores españoles empiezan a hacer grandes reformas al interior de Chile, gente como Manso de Velasco, como Higgins, ¿no? Ambrosio Higgins, van a ser fundamentales en esto. Y es tan importante, ¿no? La expedición científica que hablábamos la semana pasada, que por acá pasó Darwin, ¿no? Y la expedición de Fitzroy, Así es. ¿no? Y también en nuestra propia república es tan importante para la memoria de la élite chilena de alguna manera y la formación del Estado chileno, que nada menos que el Estado chileno, la República de Chile, va a contratar un científico botánico, Claudio Gay, ¿no? Para escribir la historia física y política de Chile, es decir, y de alguna manera eh, representar, ¿no? El país entero. Esto viene desde Malespina, yo les recomiendo, hay muy buenos textos. El mejor es el de Rafael Sagredo, que tiene un libro así de 2000 páginas, en donde narra con fuentes todo el derrotero de Malespina, es decir, prácticamente eh, cada bahía, cada costa, cada cabo, cada golfo, cada fiordo, ¿no? Cada canal que midió, que estudió, ¿no? Se narra ahí con un detalle increíble, ¿no? También expediciones del 18 como José de la Moraleda, ¿no? Incluso existe el canal de la Moraleda en la Patagonia. Esos nombres vienen de estas grandes expediciones que el Imperio Español fomentó en su momento. Bueno, para mí como topógrafo, la verdad, yo no estoy, muchas veces me cuesta imaginar el cómo lograron esas tremendas hazañas, ya que Que, incluso a nosotros se nos hace difícil, no sé, muy burdo el comentario, pero dibujar una avenida, así, una no, 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 calle. pero es una Pero cosa es que son realmente. paisajes enormes, territorios enormes y con una precisión que si uno lo compara con fotos satelitales del día de hoy, no tienen nada que envidiar para la tecnología con la que contaban en el O momento, sea, si que uno era ve nula. la cartografía del siglo XVIII es muy elaborada, si ustedes ven los trabajos de Malespina, es una cosa realmente increíble. Él anduvo, no había motor en su época, es decir, no hay comunicaciones, es decir, estamos hablando de expediciones todavía en el estilo del XVIII, estamos hablando de vela, estamos hablando de navegar el Mar del Sur, los canales y fiordos de la Patagonia, es decir, es una cosa desde el extremo sur de Chile, es una cosa realmente increíble, ¿no? Por eso es una mezcla de cosas, de ser aventurero, de ser científico, por eso también son grandes narradores, porque tienen que ir también explicando esto, o sea, no está dado, son Claro. pioneros en lo que están haciendo. Eh, es realmente fundamental esto, y esa idea, esa frase tan cliché, ¿no? Que conocimiento es poder, bueno, esto es fundamental. El imperio español, para reconocerse como imperio en el siglo XVIII y tomar posesión de sus territorios, bueno, primero tiene que saber dónde está su imperio, ¿no? Claro. Es Y el una cosa tamaño de su fundamental. territorio. Claro, sobre todo en un imperio en donde sabemos en el siglo XVII, donde los holandeses que conocían muy bien de navegación supieron desembarcar en Chiloé y en Valdivia varias veces. Así es, claro. En cualquier momento, si no conocía el territorio, alguien lo podía conocer mejor. Esa es Inglaterra, la cosa. Holanda, Francia, incluso en algún Esa momento es la igual. cosa, ¿no? Y mirar con muy buenos ojos esto que está desocupado, y así, ¿no? Así es, Guillermo. Guillermo, volvemos al siglo XIX y volvemos a este viejo continente. 30 de julio de 1818 nace Emily Bront, autora de, bueno, hay un libro muy famoso que mencionan aquí. No sé, nos puedes contar un poco más, Guillermo. Bueno, Las Cumbres Borrascosas, ¿no? Es como una de las grandes novelas británicas, ¿no? De la literatura inglesa. Las Brontes son unas mujeres en realidad también pioneras, ¿no? Escritoras, mujeres que van a mostrar gran independencia, ¿no? Gran autonomía, por eso también son muy atractivas como personajes. Y Emily Bronte realmente va a llegar al éxito con esta novela, ¿no? Cumbres Borrascosas, que nos narra también este drama humano, podríamos decir, y espiritual que además se recrea, podríamos decir, en el páramo, ¿no? En este mundo abandonado y totalmente sumido en la niebla, ¿no? Hay muy buenas películas que han representado cumbres borrascosas, ¿no? Con esa niebla eterna que no se ve ni a un metro, porque hay también una cosa introspectiva, espiritual, es una novela
de todos los tiempos, de los grandes clásicos. Yo les voy a compartir ahí una conversación que tenemos en la red cultural para iniciarse en la lectura, ¿no? Porque Ok, realmente ok, eh, me parece. es un lujo de novela, yo se la recomiendo. Además, uno encuentra tópicos muy tradicionales que van a aparecer en el cine, en el arte, en distintos elementos, ¿no? La idea, esto mismo que hablábamos, de Van Gogh representado por el drama espiritual en su pintura, ¿no? Bueno, aquí también el medio, los personajes de alguna manera ayudan a crear un clima, ¿no? Es muy cinematográfico desde ese punto de vista. Así Claro, que te entiendo. los invito, ¿no?, a tomar el texto de las Bronte y los invito a ver el video, ¿no?, que les vamos a compartir en la descripción. Excelente, Guillermo. Bueno, Guillermo, para terminar ya la semana y terminar el mes además, Sí. 31 de julio de 1886, vamos a recordar el fallecimiento de un compositor húngaro y bueno, un virtuoso del piano, Franz Liszt. Bueno, ¿no? Es como, bueno, que además hay un estilo húngaro, podríamos decir, en su vals, ¿no? Si uno piensa, ¿no?, en la marcha húngara que es anterior, pero en la danza húngara. Además, bueno, está muy relacionado con Wagner, que hablábamos al comienzo, ¿no? Y la presentación de Parsifal. ¿Por qué razón? Primero porque Liszt había sido el niño prodigio, podríamos decir, después de Mozart y Beethoven, ¿no? Fue el gran compositor en la época del imperio, en el imperio austrohúngaro, el imperio austriaco, en la corte, en Viena, ¿no? Fue como el símbolo del gran artista, podríamos decir, el último de los grandes, ¿no? Así, de esta era romántica. Hay un estilo muy romántico, ¿no?, que también nos rememora los grandes vals de Viena, ¿no?, como en la corte, uno se imagina con esos vestidos grandes, ¿no?, ese mundo totalmente maravilloso, ¿no?, todo, donde todo es recargado, todo es increíble. Además, él se convirtió en una especie de figura que conectó al mundo artístico de su época. Entre eso va a ser la figura de Wagner, que además él muy vinculado, ¿no?, al tema político también, Liszt, ¿no?, como húngaro, perteneciente al mundo magiar, es decir, una minoría importante, podríamos decir, ¿no?, la segunda, el segundo gran grupo dentro del imperio austrohúngaro y de la monarquía dual. Eh, de alguna manera él también tenía un cierto espíritu reivindicatorio, ¿no?, frente a Austria. eh, Va a comprender el espíritu político de Wagner y de hecho para la época de los 40, para las grandes revueltas políticas, él lo va a esconder en su casa, ¿no? Y él va a iniciar, Wagner, ¿no?, va a iniciar un romance con la hija de Liszt, ¿no?, con Ah, Cosima Liszt. Sí, y de chuta. hecho van a tener un hijo natural que era Siegfried, ¿no?, un nombre muy apropiado, ¿no?, para la épica wagneriana. Eh, y, y de hecho, de esa relación compleja que se da entre el mundo de los artistas del 19, Siegfried se va a convertir después en el gran promotor del Parsifal, ¿no?, en su teatro originario, ¿no?, y se va a convertir en un compañero de ruta de su padre, también muy conflictuada esa relación. Esto también para demostrarles que la vida de los artistas desde siempre eh, ha sido así. No es que con el rock se inventó la idea del artista bohemio, ¿no?, y tienen estos vínculos, el amor libre, estas cosas existen desde muy antes, ¿no? El mismo Wagner, ¿no?, va a tener muchos conflictos con, por ejemplo, con Nietzsche, que era su gran admirador, ¿no? Nietzsche consideraba en Wagner que era la encarnación del espíritu del mundo, es decir, él veía que Wagner era una cosa realmente superior, el artista genuino. Finalmente Wagner va a querer deshacerse de él porque va a ver en Nietzsche un verdadero acosador, ¿no? Nietzsche se va a enamorar de su mujer, ¿no? Va a haber todo un problema ahí, ¿no?, que Ah, era, chuta. sí, no, son unos dramas así de película. Así que cuando uno ve esta película, por ejemplo, Amadeus, ¿no?, la de Mozart, ¿no?, y Mozart aparece como un rockero moderno, ¿no?, como que es excéntrico, Claro. loco, que busca beber alcohol y tener fiestas largas y todo. Bueno, esto es muy antiguo en la música, ¿no? Solo que era con peluca y bueno, en el siglo XIX era con levita y con otras cosas, pero esto es muy antiguo, ¿no? Y el caso de Liszt, ¿no?, es de los grandes, es de los, como te digo, de los últimos grandes artistas, así, mirados como prodigio histórico, así, una especie de Mozart, ¿no? En la corte y va a ser una figura además que va a unar, ¿no?, a estas nuevas generaciones también. Sí, así que bueno, no se escandalice tanto cuando ven un artista tan con sus fiestas. Bueno, quizás no el mismo talento o la misma calidad musical, Bueno, pero el espíritu pero en se general, continúa de esa eh, línea. esto lo decía Vargas Llosa, ¿no?, que él es muy intelectual, decía, bueno, cuando hay artistas genuinos, ¿no?, ahí hay un espíritu que no se puede frenar, ¿no? Hay gente que hace cosas por moda
o por sentirse bien consigo mismo, pero cuando tú eres genuino en tu excentricidad y esas cosas, realmente, bueno, eso es arte también, ¿no? Es difícil comprender, ¿no? Al artista, ¿no? Son sensibles a otras cosas, ¿no? Funcionan a otro ritmo, podríamos decir. Exactamente. Está en otra sintonía el artista. Claro, Guillermo, bueno, le damos término a esta semana y a este mes una vez más así eh, es. de Coincidimos efemérides. con el fin de mes. Así es, bueno, como siempre, Guillermo, agradecerte a ti por estar con nosotros en este programa, como siempre, acompañándonos, hablando de estos temas. Bueno, siempre nos reímos un poco, a veces temas más serios. Y bueno, la gente que obviamente también nos comenta y nos saluda siempre, agradecerle obviamente Eso por es, la ¿no? buena vibra y por compartir el programa y comentar, porque igual es un programa que se transmite temprano, sí, día lunes en Claro, la mañana, así y que bueno, hay gente que le gusta estar escuchándonos de fondo y agradecerle obviamente ahí. eso Sí que hay gente que realmente lo es tiene puesto en la oficina, así que también agradecerle eso. claro, ¿no? Gente que va en el auto, ¿no? Y eso es muy bueno, saber que uno es compañía, ¿no? Con estos temas y que realmente pueden ser entretenidos. Yo aquí uno deja muchas cosas en el tintero, por ejemplo. Yo soy, en muchas cosas, no soy conocedor a fondo de todas estas cosas, o solamente yo me especializo en otras cosas. Entonces, también esto tiene que ser una excusa, ¿no? Para acercarse a estas figuras, para llegar y googlearlas, buscar una buena canción, buscar una buena película, una buena serie, un buen libro. Es Buen decir, libro, claro. por eso también es importante, les recordamos siempre, ¿no? La descripción, porque ahí están los datos de, bueno, de lo que nosotros hacemos en la red cultural, que es llegar con la cultura a todo, ¿no? Lo que está haciendo Pablo, ¿no? Con Dextera también, de querer conversar estos temas y el canal, ¿no? Que siempre hay que estar Claro, agradecido por el espacio, con tanta así es. libertad, ¿no? Que nos presta este lugar. Así que, nada, pues bueno, muchas gracias a todos, gracias Pablo, y nos veremos otra semana. Así es, nos estamos viendo, como ya saben, los días lunes a las 9 de la mañana para hacerles compañía en el inicio de semana, que a veces está tanto, cuesta tanto partir. Así que Así bueno, es. nos estamos viendo. Saludos a todos. Y bueno, este fue un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas, en compañía de Guillermo González. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.